Olvídate de la historia oficial, porque lo que estás a punto de escuchar te obligará a cuestionar todo aquello que crees saber sobre la vida, la muerte y los secretos que el mundo del espectáculo, tan a menudo, intenta ocultar. Una noche, en el corazón vibrante de León, el silencio solemne de un velorio se hizo añicos, destrozado por un suceso que, hasta el día de hoy, desafía toda lógica y explicación científica. Fue el 22 de octubre, a pocas horas de su sepelio, cuando el cuerpo inerte de medio metro se movió, y decenas de testigos juran haber presenciado lo imposible, algo que jamás podrán borrar de sus mentes. Pero antes de adentrarnos en los detalles más escalofriantes, ¿quién era realmente este hombre? Este fenómeno que con su simpatía y su metro de altura conquistó millones de corazones. Francisco Pérez, conocido cariñosamente como Medio Metro, emergió de los barrios humildes de León para convertirse en un icono viral, un artista cuya alegría contagiosa y pasos únicos le ganaron el cariño de todo un país. Sin embargo, detrás de esas sonrisas inquebrantables se ocultaba un cansancio profundo, una sombra de inquietud que pocos conocían realmente. Amigos cercanos aseguran que en los últimos meses de su vida pronunciaba frases extrañas como si presintiera algo funesto, frases como: "A veces siento que bailo con sombras y esas sombras ya no me siguen, me arrastran". Y así llegó el día más triste, el que debía ser su descanso eterno, pero nada de lo que se esperaba ocurrió. La funeraria de León se llenó de murmullos, de oraciones y de una atmósfera extraña, un aire que no se sentía normal, ni siquiera para un velorio. Algunos presentes susurraban que era la tristeza, otros que el alma del artista aún no encontraba su ansiado descanso. Pero lo que ocurrió después hizo que muchos salieran corriendo y que las redes sociales se incendiaran en cuestión de minutos. Las cámaras de seguridad y los celulares de los asistentes captaron algo que hasta hoy desafía toda explicación posible. Eran casi las 11:30 de la noche cuando un sonido metálico retumbó desde la sala principal, un golpe seco que heló la sangre de todos los presentes, como si alguien hubiera golpeado la tapa del ataúd. Los que estaban más cerca se miraron, confundidos, pero nadie se atrevió a acercarse, presos del pánico y la incredulidad. Uno de los familiares, en un intento desesperado por encontrar una explicación racional, pensó que quizá alguien había tropezado. Pero entonces se escuchó otro golpe y otro más, 3 veces, con una claridad espeluznante, como si algo o alguien pidiera ayuda desde el interior del féretro. Una mujer, con la voz quebrada por el terror, gritó que lo abrieran, pero el personal de la funeraria, pálido y tembloroso, dijo que eso no era posible, que el cuerpo ya había sido sellado. En ese momento de caos y desesperación, las luces comenzaron a parpadear. 1, 2, 3 veces, sumiendo la sala en una penumbra inquietante. El ambiente se llenó entonces de un olor extraño, a flores marchitas mezclado con algo que nadie pudo identificar, un aroma denso y perturbador que caló hasta los huesos de los presentes. Las velas titilaban con una intensidad inusual, como si una corriente de aire invisible las agitara, pero no había viento alguno dentro de la capilla. Fue justo ahí cuando un joven, dominado por una mezcla de terror y una macabra curiosidad, encendió su celular para grabar lo que estaba ocurriendo, sin saber que captaría algo increíble. Y en el reflejo del cristal del ataúd, lo imposible se hizo visible. Una sombra, borrosa pero inconfundible, pareció moverse detrás del cuerpo de Medio Metro. No era el reflejo de nadie de los presentes, pues todos estaban detrás de la cámara, observando atónitos y horrorizados. Ese vídeo se viralizó en cuestión de minutos bajo el hashtag chino Medio Metro se movió o Medio Metro despierta, alcanzando más de 1 millón de vistas en menos de una hora, esparciendo el terror y la fascinación por todo México. La gente, enloquecida, especulaba que el alma del comediante intentaba regresar, o incluso que, en una pesadilla impensable, había sido enterrado vivo. Los comentarios en redes sociales se dividían entre el miedo absoluto, la burla nerviosa y una profunda compasión por el artista, pero lo más inquietante de todo fue que uno de los camarógrafos de la funeraria, al revisar con incredulidad las grabaciones de seguridad, encontró un detalle aún más perturbador. A las 11:43 de la noche, en una toma lateral del salón, el cuerpo de Medio Metro parece girar, levemente, hacia su izquierda. Primero el hombro, luego el cuello,
y finalmente la cabeza completa se inclina unos grados hacia el lado contrario del cristal, lo suficiente para que el lente de la cámara captara un movimiento imposible, un gesto que desafiaba la muerte. Aunque el vídeo original carece de sonido, algunos aseguran que si se reproduce al revés, con la tecnología adecuada y una dosis de valentía, se puede escuchar una frase apenas perceptible, una voz débil y fantasmal que dice: «No me entierren». ¿Realidad o sugestión colectiva? La noticia de este suceso llegó a los medios locales a la mañana siguiente, y las televisoras trataron de conseguir una copia del vídeo. Pero la funeraria aseguró que las cintas, de manera inexplicable, fueron entregadas a las autoridades sin dejar rastro. Sin embargo, horas después, versiones editadas del clip aparecieron en TikTok y Facebook, mostrando solo los segundos exactos del movimiento y un sonido de fondo que parecía una respiración o un suspiro agónico. Nadie pudo confirmar si era real o manipulado, pero el pánico ya estaba sembrado. Entre los presentes, aquella noche, se encontraba don Ramiro, el guardia de seguridad, quien más tarde dio una entrevista a un programa local, con la voz aún temblorosa por el recuerdo. Aseguró que había sentido una presencia detrás de él cuando revisaba el pasillo que conecta con la capilla. Dijo que escuchó pasos pequeños, rítmicos, exactamente como los que hacía medio metro al bailar, y una risa breve que le heló la sangre. Cuando volteó, no había nadie, pero el aire a su alrededor estaba gélido, pesado, cargado de una energía inexplicable que le puso los pelos de punta. Esa misma madrugada, varios asistentes al velorio comenzaron a sentirse visiblemente mal. Una mujer se desmayó en el pasillo y otra dijo haber visto una silueta del tamaño del comediante moviéndose detrás de los arreglos florales, una imagen que las cámaras captaron solo por un instante, justo cuando las luces se apagaron por completo en la sala. Entonces, una voz masculina, clara y sin origen aparente, se escuchó por el micrófono del salón. La grabación de seguridad registra con una nitidez escalofriante las palabras: «Ya vámonos», como si alguien hubiera hablado directamente desde el sistema de sonido sin que nadie lo tocara, sin que hubiera un operador presente en ese momento. Para aquellos que buscan comprender los misterios de lo desconocido y desentrañar verdades que la gente prefiere olvidar, este es el lugar. Si te apasionan las historias que te hacen cuestionar la realidad, te invito a suscribirte ahora mismo a Secretos de la Fama y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes revelaciones. Antes de continuar con este perturbador relato, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuéntame, ¿qué opinas hasta ahora de los sucesos de aquella noche en León? ¿Crees en lo inexplicable o buscas una explicación lógica? Tu opinión es crucial para nosotros. Las teorías no tardaron en multiplicarse, y cada una era más oscura que la anterior. Algunos decían que Medio Metro había hecho un pacto con un productor misterioso para alcanzar la fama eterna, y que ese acuerdo debía cumplirse incluso después de la muerte. Otros afirmaban que su cuerpo no había sido preparado correctamente, y que los movimientos se debían a reflejos post-mortem. Pero ni los médicos forenses ni los expertos en tanatopraxia pudieron explicarlo con certeza, porque el fenómeno ocurrió más de 10 horas después del fallecimiento oficial, un lapso que descarta muchas de las explicaciones científicas tradicionales y nos sumerge en lo inexplicable. Los familiares más cercanos quedaron, comprensiblemente, marcados para siempre por aquella escena. La madre de Medio Metro, entre sollozos inconsolables, suplicó que se detuvieran las grabaciones y que nadie publicara más vídeos, pero ya era demasiado tarde. El país entero hablaba del tema. Los noticieros dedicaron segmentos enteros a discutir si Medio Metro realmente había vuelto a la vida, o si todo era un montaje macabro para atraer atención. Pero los que estuvieron allí, en esa funeraria de León, saben lo que vieron, lo que sintieron, y ninguno de ellos ha podido conciliar el sueño en paz desde aquella noche fatídica. La verdad, aunque aterradora, se había manifestado ante sus ojos, dejando una huella imborrable en la historia. La noche en León, con sus golpes inexplicables y sombras danzantes, fue solo el principio de una serie de sucesos que llevaron el misterio de Medio Metro mucho más allá de las paredes de la funeraria. A las pocas horas de su entierro, cuando la ciudad dormía bajo un manto de silencio, el velador del Panteón de León, un hombre de edad avanzada y nervios de acero, aseguró haber escuchado 3 golpes claros y marcados, provenientes directamente del ataúd sepultado. Pensó, en un primer momento,
que era un gato o el viento jugando con las lápidas, pero la cadencia y la fuerza de los impactos eran inconfundibles, como si alguien pidiera desesperadamente ayuda desde las profundidades de la tierra, una petición que heló el alma del viejo guardia. La noticia de este escalofriante testimonio corrió como pólvora por la comunidad, desatando una fiebre de curiosidad y temor sin precedentes. Cientos de personas, con velas, cámaras y parlantes reproduciendo sus icónicos bailes, acudieron al cementerio, ansiosos por comprobar si era verdad. Algunos lloraban, otros rezaban, pero todos querían saber si la historia del velador era cierta, si la energía de medio metro se negaba a descansar en paz. Mientras tanto, las redes ardían, y TikTok, la plataforma donde el artista había alcanzado la fama, se llenó de supuestos audios psicofónicos grabados clandestinamente en la tumba. Estos audios, reproducidos al revés por curiosos y expertos en lo paranormal, revelaban un murmullo inquietante, una voz débil que parecía decir: «No terminé mi baile». Otros, con una imaginación aún más desbordada, afirmaban que en el reflejo del vidrio del ataúd, durante una transmisión en vivo del velorio, se veía una sombra moverse con agilidad asombrosa, como si medio metro, incluso en la muerte, continuara su danza. Pero la teoría más aterradora de todas surgió días después, cuando una nota anónima, escrita con una letra temblorosa y dejada en la funeraria, fue filtrada al público, sumiendo a todos en un profundo desconcierto. Esta nota, con una frase lapidaria y enigmática, decía simplemente: «Él no debía morir todavía». Aquellas palabras resonaron con fuerza, siendo compartidas más de 100.000 veces en cuestión de horas, convirtiéndose en el símbolo de un misterio que, hasta el día de hoy, no tiene una explicación lógica ni científica. Expertos en medicina forense intentaron ofrecer sus teorías, hablando de movimientos post-mortem o de gases acumulados, pero nadie logró explicar de manera convincente por qué el cuerpo de medio metro parpadeó frente a decenas de testigos, un suceso captado por las cámaras de seguridad que desafía toda racionalidad. Un trabajador funerario, con la voz apenas audible, confesó en una entrevista que, al intentar cerrar el ataúd, el rostro del comediante giró suavemente hacia un lado, como si quisiera despedirse o, quizás, advertir. «No fue imaginación», dijo con convicción. «Sentí que quería decir algo. Nunca olvidaré esa mirada». Las cámaras de la sala captaron el momento exacto, la imagen que muestra lo imposible. Una lágrima, solitaria y conmovedora, deslizándose por su mejilla ya embalsamada. El cuerpo ya había sido preparado. No había ninguna razón científica posible para que eso ocurriera, un detalle que elevó el caso de simple anécdota a verdadero fenómeno paranormal. Fue entonces, en medio de la confusión y el miedo, cuando surgió la teoría más oscura, la que muchos susurraban en voz baja, pero que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta. ¿Medio metro no murió o fue silenciado? Algunos usuarios, en foros de internet y grupos cerrados, aseguraron que el comediante había hablado semanas antes de su muerte sobre un contrato que deseaba romper, un acuerdo misterioso que lo tenía inquieto. Otros compartieron audios donde mencionaba sentirse perseguido, vigilado, una sombra constante acechándolo. «Si algún día desaparezco, búsquenme en mi música», habría dicho en un live que, extrañamente, fue borrado poco después de su emisión. Una frase que resurgió ahora como una advertencia funesta, un grito silencioso desde el más allá. ¿Será que la fama tiene un precio mucho más alto de lo que imaginamos? A los pocos días de su entierro, una transmisión en vivo estremeció a todos aquellos que se atrevieron a verla. Un joven, armado con un detector de frecuencias, visitó su tumba y captó un murmullo débil, una voz que parecía emerger del subsuelo, casi inaudible, pero clara para quienes la escucharon. «No me he ido», susurraba. TikTok, bajo una presión incomprensible, eliminó el vídeo en cuestión de minutos, pero ya era demasiado tarde. El misterio estaba fuera de control, diseminándose por toda la red como un virus indetenible. Hoy, miles de personas, aún con la esperanza viva, siguen dejando flores, velas y parlantes en su tumba, anhelando que vuelva a moverse, que vuelva a bailar, aunque solo sea una vez más. Dicen que los muertos no regresan, que su lugar está en el descanso eterno. Pero aquella noche en León, todo el país comenzó a dudar. El cuerpo de medio metro ya no era solo una noticia trágica, era un misterio que los vecinos aún cuentan con miedo. Un relato que ha pasado de boca en boca, dejando una estela de incertidumbre y escalofrío. Fue al amanecer del tercer día,
un momento que debería haber traído calma cuando apareció en redes sociales un vídeo que ningún medio quiso publicar. Un clip, tomado con un celular tembloroso, donde se veía el ataúd moviéndose lentamente, como si algo dentro golpeara la tapa, de forma rítmica, persistente. El sonido era leve, pero real. 3 golpes sordos, seguidos de un silencio tan profundo que hasta el viento pareció detenerse, congelado por el terror. Los que lo vieron, con el pulso acelerado, dicen que escucharon también una risa corta y ahogada. La misma risa con la que Medio Metro terminaba cada presentación, un eco macabro que resonó en el alma de los espectadores. El vídeo corrió por WhatsApp, por TikTok y por Facebook, pero en cuestión de minutos desapareció, como si una fuerza invisible lo borrara de la faz de Internet. Todos los enlaces marcaban error, y los usuarios que lo habían compartido empezaron a recibir mensajes extraños de cuentas vacías que decían: «No sigas subiendo eso, no debiste grabar». Una de las presentes aquella noche, una señora llamada Luz María, relató que cuando el cuerpo fue llevado al panteón, algo cambió drásticamente en el aire. El cielo se nubló de repente, y un viento gélido levantó las flores del camino, como si una corriente invisible las barriera con fuerza sobrenatural. Los familiares rezaban entre sollozos, sus voces quebradas por el dolor, pero ella, con una certeza espeluznante, juró ver cómo los dedos del difunto se movieron, apenas unos milímetros, dentro del cristal del ataúd. Otros dicen que fue un reflejo de la luz, una ilusión óptica, pero los que estuvieron ahí, con el miedo tatuado en la mirada, no lo niegan. Luz María dice que escuchó un murmullo, una voz ronca que dijo: «Suéltame». Fue entonces cuando el ataúd se estremeció con violencia y el padre que oficiaba la misa interrumpió la oración, pálido y tembloroso. Todos quedaron mudos, petrificados por el terror, y uno de los primos de Medio Metro, incapaz de soportar el impacto, se desmayó en el acto, colapsando bajo el peso de lo inexplicable. Días después, cuando la tumba ya había sido sellada, un joven que ayudó con el entierro comenzó a sentirse extrañamente mal, mareado, con escalofríos constantes y la sensación de que alguien lo seguía a todas partes. En su casa, los focos se encendían y apagaban solos, y su perro ladraba desesperadamente al aire, a puntos invisibles. Él mismo subió un vídeo contando lo que sentía, pero a los 2 días borró todas sus cuentas. Sus amigos aseguran que se mudó de la ciudad y que, antes de irse, dijo una frase que nadie entendió en su momento. No era un cuerpo, era una sombra atrapada. Los rumores crecieron tanto que hasta los organizadores del velorio se vieron obligados a entrehablar, sus rostros reflejando una mezcla de incredulidad y miedo. Uno de ellos contó que el ataúd se abrió 2 veces, sin ninguna explicación lógica, que la tapa no cerraba del todo, como si algo desde adentro empujara con fuerza inusitada. Por momentos, pensaron en volver a revisar el cuerpo, en una desesperada búsqueda de respuestas, pero los familiares lloraban sin parar, destrozados por el dolor, así que prefirieron continuar con el entierro, sumidos en un ambiente pesado donde todos sentían una presión en el pecho, como si el aire no fuera suficiente para respirar con normalidad. Una reportera local, valiente y decidida, intentó cubrir la noticia, pero su nota nunca salió al aire. La cadena recibió una llamada anónima, exigiendo que no se difundiera nada sobre el supuesto movimiento del cadáver, una orden inexplicable que solo profundizó el misterio. La periodista, sin embargo, grabó un podcast independiente y contó que vio las imágenes con sus propios ojos, que el cuerpo tenía los ojos abiertos en una de las tomas más escalofriantes. Luego, el archivo desapareció misteriosamente de su computadora y el canal donde lo subió fue cerrado sin explicación, un acto de censura que solo avivó las llamas de la conspiración. Esa misma noche, cientos de personas se reunieron frente al Panteón de León para rezar y grabar, esperando captar algo extraño, alguna señal del otro lado. Varios afirmaron ver una silueta pequeña danzando entre las tumbas y una luz azul que cruzaba el cementerio con rapidez sobrenatural. Algunos incluso escucharon la voz de Medio Metro diciendo una de sus frases típicas, pero al acercarse no había nadie. Las grabaciones son borrosas, llenas de grano y movimiento, pero la multitud no olvida ese momento, esa sensación de que él estaba allí, invisible pero presente. Con el paso de los días, el fenómeno se volvió viral y medio México hablaba del caso. Los programas de espectáculos empezaron a discutir si se trataba de una broma de mal gusto, un milagro divino o una elaborada farsa.
Un sacerdote aseguró que lo ocurrido podría ser señal de que el alma no había encontrado descanso y recomendó celebrar una misa especial en su honor. Pero otros, más escépticos, dijeron que era simple sugestión colectiva, una ilusión generada por el miedo y el dolor. En redes sociales comenzaron a aparecer cuentas nuevas con el nombre de Medio Metro, publicando mensajes extraños y enigmáticos. Uno decía: "No crean todo lo que ven". Otro: "Yo sigo bailando, aunque no me vean". La gente pensó que eran cuentas falsas, hasta que en uno de los directos la cámara enfocó un espejo y, por un segundo fugaz, se reflejó una figura con su misma gorra y su icónica sonrisa. Esa transmisión duró menos de un minuto antes de desaparecer por completo, borrada como si nunca hubiera existido. Pero el impacto ya estaba hecho. Los testigos del velorio no volvieron a ser los mismos. Varios abandonaron la ciudad, incapaces de vivir con el recuerdo. Otros fueron entrevistados por canales paranormales y aseguraron que cada vez que hablaban del tema sentían un frío intenso en el cuerpo, un escalofrío que los recorría de pies a cabeza. Uno de ellos juró haber recibido una llamada desde un número desconocido, donde solo se escuchaba una risa y una canción de fondo, la misma que Medio Metro bailaba en sus shows, una melodía macabra que lo persigue hasta el día de hoy. A las pocas semanas, la tumba fue sellada con concreto reforzado y una cámara de seguridad fue instalada para evitar cualquier profanación o intrusión. Pero las imágenes nocturnas mostraron movimientos extraños, luces y sombras que cruzaban frente a la lápida, una actividad incesante que desafiaba la lógica. Los cuidadores del cementerio, aterrados, pidieron su traslado, incapaces de soportar la presencia constante, y uno de ellos dejó una nota escrita a mano que decía, con una caligrafía temblorosa: "Esto no es un lugar para los vivos". Desde entonces, nadie sabe con certeza qué ocurrió con el cuerpo de Francisco Pérez. Lo único seguro es que aquel vídeo prohibido sigue circulando en grupos cerrados de Internet, un fantasma digital que se niega a morir. Dicen que si lo ves entero, escuchas un suspiro al final y que después de reproducirlo, las luces parpadean y el teléfono se reinicia solo. Una maldición digital que persigue a los curiosos. Nadie puede comprobarlo fehacientemente, porque todos los que intentaron subirlo otra vez desaparecieron de las redes o eliminaron sus cuentas por miedo, sumergidos en un silencio inexplicable. Así termina la historia de un velorio que se convirtió en leyenda, porque aquel día en que Medio Metro fue despedido de este mundo, muchos sintieron que nunca se fue del todo. Que algo de él sigue bailando entre la línea difusa de los vivos y los muertos, una sombra pequeña con pasos firmes que, cada tanto, se deja ver recordándole al mundo que incluso en la muerte, la fama no se detiene nunca, que el espectáculo continúa, aunque ya no haya aplausos ni escenario, solo silencio y un ataúd que aún parece moverse cuando cae la noche en León. ¿Te atreves a seguir el ritmo de sus pasos invisibles? Suscríbete a Secretos de la Fama para descubrir más verdades ocultas que te harán cuestionar la